Empezamos continuación, como siempre, con mi cartera. Hoy saludamos a Patricia García, analista de Macroyield. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya momento tan delicado, ¿verdad? Punto de inflexión, punto crítico. Estamos en uno de esos momentos y esta semana es de las más importantes desde que ha empezado el año. Eso es, la FED siempre es un momento importante para el mercado y en esta situación de mercado, pues muchísimo más. ¿Cómo definirías? No es fácil, desde luego, definir lo que está sucediendo en los mercados, pero un poco bajo vuestro punto de vista, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Unos días con fuertes caídas en las bolsas. El viernes pasado fue terrorífico en Estados Unidos. Ayer parece que se recuperaron después de tocar mínimos anuales. Hoy vemos rebotes en las bolsas europeas, un poco todo aceleradísimo y con un puntito de locura también. Sí, es que estamos sufriendo en el mercado, hay muchísimos riesgos y hay falta de visibilidad y todo eso hace que pues, la volatilidad que estamos sufriendo en el mercado y los movimientos rápidos, también venimos de unos años muy buenos de bolsa y con los inversores poco acostumbrados a sufrir tantos riesgos a la vez. Tenemos, por un lado, la inflación, cómo va a reaccionar la FED de deprisa. Por otro lado tenemos a China con los confinamientos que hacen que se desacelere las expectativas económicas, pero por otro lado se están generando unos cuellos de botella que inciden al alza en la inflación. Las tensiones entre Rusia y Occidente siguen muy enquistadas. De fondo también están los problemas entre Estados Unidos y China. Es decir, que para la renta variable quizás su único consuelo esté siendo la fortaleza que están mostrando las compañías. Pero claro, ¿cuánto tiempo pueden aguantar las compañías en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo? Tú comentabas del tema del sentimiento negativo. Nosotros en estos gráficos de aquí, que es la encuesta que se hace a los inversores individuales, vemos que estamos en el sentimiento negativo está en mínimos desde la crisis de 2008. Los alcistas, que es la línea verde de este gráfico de aquí abajo, han tocado incluso posiciones inferiores a las del peor momento de la crisis de 2008. Eso que es lo que provoca muchas veces ese sentimiento de contrario y pensar que es el momento para entrar a comprar. Es verdad que si hemos tocado mínimos de años, de este año, en el Standard & Poor's 500, también puede parecer un buen momento para entrar. Pero es un buen momento táctico porque nosotros pensamos que con todos estos riesgos encima de la mesa y con los analistas todavía renuentes a recortar sus previsiones de resultados, que pensamos que todavía no es el momento para pensar en un rebote sostenido. Es que los índices podrían no haber caído lo suficiente para que tengamos esa idea más clara de que se puede empezar a comprar con ese pesimismo tan extremo. Sobre todo pensamos que es necesario que se ajusten las estimaciones de beneficios para poder ya pensar en un panorama de qué valoraciones estamos hablando y que haya algo más de visibilidad. Es verdad que como los acontecimientos están ocurriendo de una manera tan rápida, bueno, pues es verdad que estamos acercándonos quizá a ese mínimo de mercado y es muy probable que los mínimos que vimos en marzo supongan un buen soporte para la renta variable, pero todavía hay riesgos que tenemos que seguir teniendo en cuenta y podríamos ver niveles inferiores. En materia, ya hablar de bancos centrales y macroeconomía, ¿es una impresión, sensación o es así? Las bolsas europeas parece que están resistiendo últimamente mejor que la bolsa norteamericana. Sí, lo que ha pasado es que hemos tenido una campaña de resultados que en principio, como decía, está mostrando una resistencia de las compañías superior a la que nosotros anticipábamos. No pensábamos que fueran capaces de dar esas sorpresas positivas tan altas. Pero ¿qué ha pasado? Que muchas de las compañías que han pinchado precisamente son las gordas de Estados Unidos y han tirado para abajo a los índices. Que no se iba a decir que Amazon iba a caer con esa contundencia. Apple también, que ha dado
unos resultados buenísimos, pero ha dado unas previsiones malas para el próximo trimestre precisamente por los cuellos de botella que comentábamos de China. Por otro lado, teníamos las valoraciones en el Eurostoxx, lo vemos en este gráfico de arriba a la derecha. El Eurostoxx estaba en unos niveles de valoración en términos de PER muy atractivos frente al Standard Poor's 500 y vemos que ha rebotado un poquito y sigue niveles muy atractivos. Pero a nosotros el Eurostoxx nos da más miedo incluso que el Standard Poor's 500 porque es un índice que está muy expuesto al comercio exterior. Lo vemos aquí en este gráfico en el que pone qué parte de los ingresos de cada índice los recibe dentro de ingresos locales, no del exterior. Y vemos que Europa tiene ingresos locales muy inferiores a los de Japón, Estados Unidos o los mercados emergentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos muy expuestos al comercio, muy expuestos a todos los problemas que estamos viendo ahora de confinamientos en China, de cuellos de botella, de precios de las materias primas altos. Es decir, ahí nos da un poquito más de miedo Europa, que está más expuesta además al problema de Rusia y donde están subiendo además las primas de riesgo de la periferia, que tienen incidencia negativa en la banca, y la banca ya sabemos que pesa bastante también en los índices europeos. Ahí queda bien explicado esa diferencia entre las bolsas europeas, que parece que resisten mejor que las norteamericanas, pero evidentemente sí que están más expuestas a ese comercio internacional. Hablemos ya de la Reserva Federal. Está descontada ya una subida de 50 puntos básicos en esta reunión de mayo, también en junio. Esperemos que no haya sorpresas y no le den por subir los tipos en 75 puntos básicos, que eso ya sería tremendo. Pero vayamos allá con los mensajes, porque bueno, el viernes pasado los inversores en Estados Unidos ya sabían que iba a haber mañana una subida de 50 puntos básicos. ¿A qué temen realmente? ¿Que continúe endureciendo el discurso, que no se frene la Reserva Federal, que empiece a hablar del balance? ¿Por dónde pueden ir los tiros? ¿Y por dónde podría acabar, en vuestra opinión, también el T-Note, el Treasury, este año, en 2022? Bien, pues como bien comentas, lo que más teme el mercado es el discurso de Powell. Que suba los tipos 50 puntos básicos está bastante descontado. Es verdad que se le ha complicado un poco el asunto porque la Fed quiere darse prisa en mover, quizá llegó tarde a mover su política monetaria, pero ahora quiere darse prisa antes de que se le estropeen los indicadores económicos. Por ahora, Estados Unidos sigue manteniendo una economía fuerte. Pinchó un poco el índice ISM de manufacturas. Así que, bueno, ahí se le complica un poquito el mensaje, pero sí pensamos que puede haber un anuncio de un casi inmediato proceso de reducción del balance que pueda empezar a finales de mayo, principios de junio, y que pretenda llegar a un balance previo a la pandemia. Y después, que ese mensaje, lo más probable es que también sea coherente con subidas de tipos más coherentes para próximos, o sea, más intensas para próximos meses, porque el temor es que la inflación se haga estructural y es que en Estados Unidos, aunque hemos visto, mira, tenemos aquí algunos otros gráficos, vemos algunas señales que sí que nos señalan que podría estar llegando a un pico la inflación. Hablábamos hace poco de la inflación subyacente, que podía estar ya tocando un techo, pero hay algunos problemas estructurales en Estados Unidos, que son, por ejemplo, las vacantes en los puestos de trabajo y las subidas salariales. Esto quizá tenga un poquito de arreglo ahora con la normalización después del coronavirus y que los estadounidenses decidan volver a los puestos de trabajo, porque después de la pandemia se ha creado durante la pandemia es verdad que hemos visto a los estadounidenses con pocas ganas de volver a un puesto de trabajo, tienen que dejar al niño al cuidado de alguien, les da miedo acudir al puesto de trabajo e infectarse. Todo esto a lo mejor empieza a normalizarse y aquí vemos una luz para que se pueda solucionar la inflación, pero mientras tanto la Fed tiene un problema y el problema se llama inflación y va a seguir trabajando para cortarla. Me preguntabas por dónde vemos el techo en las T-Bond. Es verdad que ese 3% siempre es como un nivel psicológico que posiblemente pues, nos dé ahí como un techo
pero pensamos que puede ser transitorio. Sobre todo depende de cómo se ponga Powell mañana en su discurso, pero podemos ver que niveles de 3,4 es uno de los objetivos que nosotros nos hemos planteado para las rentabilidades de la deuda en Estados Unidos. Claro, con esos niveles, no solo aquí en España, también es lo que están valorando, calibrando en Estados Unidos. Todos los ojos se dirigen, bueno, al S&P 500, pero sobre todo al Nasdaq. Nasdaq, que lleva ya una caída en el año del 22%. Sí, eso es lo que comentábamos también. Es verdad que Nasdaq se había convertido en un refugio muy importante durante los peores meses de la pandemia. Ese proceso hacia la digitalización, que nosotros pensamos que no ha terminado, con lo que tampoco vemos que el Nasdaq tenga que pegarse ya, tengamos que abandonarlo completamente, o abandonar completamente las tecnológicas. Lo que sí que hemos visto es en un proceso de repunte de las rentabilidades de la deuda. Pues quien sufre más, las compañías llamadas de crecimiento, en las que se espera que el crecimiento esté más a largo plazo, y al realizar las valoraciones con unas rentabilidades de la deuda más altas, pues esas valoraciones pierden atractivo. Bueno, pues estamos viendo en el gráfico de la izquierda cómo esas TIRs reales están acompañando, que están en escala invertida, están acompañando a esas caídas. Estamos poniendo aquí, no es el Nasdaq, pero bueno, son las FAM, son las grandes tecnológicas en Estados Unidos. Y luego vemos en el gráfico de la derecha cómo es el relativo entre esas FAM y el resto de compañías en Estados Unidos. Y vemos cómo, bueno, pues durante la pandemia habían subido de una manera desorbitada, y que lo que estamos viendo ahora es un ajuste. ¿Qué es el fin del ajuste? Pues probablemente no, porque si estamos esperando incrementos superiores en las rentabilidades de la deuda, pues es posible que pueda haber una mayor corrección, pero sí creemos que podemos estar ya cerca de un suelo y bueno, que puedan empezar a tener un mejor panorama para el Nasdaq, aunque todavía es posible que ese proceso de ajuste no haya terminado. Todas esas personas que se han quedado fuera o no se han subido al tren de la tecnología en los últimos 10 años, yo creo que aquí podrían tener una de esas oportunidades, uno de esos trenes que pasan pocas veces en la vida. Lo digo porque hay compañías, pues Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Alphabet. Bueno, Microsoft y Apple no han salido tan mal paradas en la temporada de resultados, pero otras, Meta, insisto, Meta, Amazon, Netflix, Alphabet, sí que han salido tocadas. De todas estas, ¿usted se atrevería a pronosticar cuáles pueden ser ganadores, perdedores? Piense qué modelo de negocio le interesa más. A mí, por lo menos, me interesa más un modelo de negocio como el de Apple, el de Microsoft o el de Amazon. Quizá creemos que hay menos barreras de entrada para un valor como, por ejemplo, Netflix o bueno, habría que ver qué es lo que pasa con Facebook también. Bueno, en principio nosotros apostaríamos más por valores como Tesla, que tienen, o Apple o Amazon, que tienen una mayor tecnología detrás, y además pensamos que también en el proceso de avance tecnológico pueden estar mejor preparadas para seguir dándonos productos y tecnologías nuevas que puedan seguir optando a tener el favor de los inversores. 12 y 23 minutos de la tarde o de la mañana. Buen repaso al que le hemos dado al mercado. Patricia García de Macroyield, muchísimas gracias como siempre. Fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Tenemos que hacer ahora